13:03, le metemos pata, señor Nacho Ruspuru. Venimos ¿Qué bien, le venimos parece? bien. Venimos bien. Periodista, coeditor de la revista Panamá, escritor, autor de los libros Orden y Progresismo y La Grieta Desnuda, entre otras cosas. Poeta. ¿Qué hacemos con Menem? ¿Qué hacemos? Casi lo no. Con él, Ese ¿qué también. hacemos? ¿Qué hacemos con Menem? Un libro que Con nosotros, y en breve también acá en Bahía, el 25 de abril, lo vamos a tener acá disertando. En su propia calle. En su propia calle, en la sede de la Fundación Osde al señor Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, ¿cómo va, muchacho? Estoy con la voz un poco brava, pero bueno, son cosas de la salud. Son cosas de la salud. Se escucha bien igual. Se escucha bien, perfecto. Bueno, se escucha. Claro. Martín, antes de meternos en los temas que a Nacho, a vos y a mí nos gusta, como es la política partidaria, quería preguntarte cómo ves a los medios de comunicación en general. Qué pregunta, Para arrancar, ¿viste? No se la esperaba. A mí me rebota y a vos te explota, como decís. No, qué sé yo. Es una pregunta que hay que como que desarmarla un poco, desmigajarla un poco, porque primero no soy ni me presento ni suelo ser alguien, digamos, que tenga una especial dedicación a pensar los medios, ¿no? O sea, en muchas casas, muchas cuestiones soy usuario de redes sociales, creo que tienen las dos caras de la luna, ¿no? Digamos, virtudes y defectos, y creo que los defectos se van a ir viendo en el tiempo, y después las virtudes habrá que ver cuánto se sostiene en el tiempo, pero bueno, soy usuario de redes sociales y creo que estamos en un mundo mestizo en cuanto a lo que podría ser audiencias que miran o que consumen o que son espectadores de medios más clásicos y el nuevo fenómeno que ya de nuevo tiene poco de esto, ¿no? De, como se dice ahora, prosumidores, ¿no? Y redes sociales y todo ese mundo. Está en crisis el negocio, es decir, el fin del papel, de algún modo, ha pateado el hormiguero, por ejemplo, el caso de los diarios, del diario físico, ¿no? Entonces, las webs son más complicadas, el negocio de tener suscriptores es relativo, a algunos les sale más o menos, a otros les sale pésimo. En fin, no sé, me parece que es una época de larga transición, ¿no? Supuestamente entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de ser definitivamente nuevo, ¿no? Y que rápidamente se absorbe. Tampoco tengo ¿cómo decirlo? Lo decía al principio, no soy alguien que especialmente le interesa discutir, hablar. Hay un montón de periodistas amigos, hay un libro buenísimo de Mariana Moyano que se llama Trolls, Sociedad Anónima, la Industria del Odio. Hay gente como Martín Becerra, Santiago Marino que piensan todo, piensan la mirada manietista de los medios, quienes son dueños. En la Argentina eso ha quedado, ¿no? Después del como efecto de la batalla cultural, todos miramos con un poco más de sospecha quiénes son los dueños de los medios, para qué tienen medios algunos empresarios. No existe el empresario de medios puro, por ejemplo. El empresario de medios, como puede haber un hombre como Pablo Roca que se dedica al acero, o como no sé quién. Hay pocos casos, Fontevecchia, Haddad, no sé, hay algunos casos de empresarios de medios y hay otros donde los medios son cobertura, capacidad de fuego, capacidad de lobby, políticos que compran canales, que compran pequeñas webs, que compran lo que sea para tener capacidad de fuego, como decía, ¿no? Es decir, los fierros mediáticos, usando la metáfora de Néstor Kirchner. Así que ahí estamos. Evidentemente esa es una primera pregunta que envuelve un campo de batalla durísimo, complejo, sofisticado y bueno, y hay quienes lo están pensando con cierta independencia, ¿no? No lo están pensando al mejor postor, sino con una mirada crítica. Bien, buen resumen. Martín, el lunes 25 de abril la Fundación OSDE te convoca para dar una charla taller. Para contarnos sobre qué temas, o para charlar sobre qué temas. Una pregunta que a mí me parece
que organiza, que espero que pueda organizar esa charla, esa conversación, es cómo pensar la política, y en todo caso cómo pensar la polarización y no ser tragado por ella, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros construir una mirada sobre la política argentina y poner un poco en crisis esta especie de afán que no esta estructura que ama la politología argentina, ¿no? En relación a la polarización, a la grieta, a que la política argentina tiene un sistema político de dos polos ideológicos y eso lo hace gozar de buena salud, digamos. Yo creo que no hay que desconocer en qué condiciones está la política argentina, no hay que desconocer que es la sociedad la que organiza eso y no es estrictamente la política, es decir, en la política argentina hay un polo, por decirlo rápido, para que los oyentes lo pesquen al vuelo, digamos, pero un polo kirchnerista y un polo macrista que sería ponerle un cuarto, un tercio, depende de cada lado que estructura la política, ¿no? Que genera este nuevo empate, ¿no? Esta sensación de que cada gobierno tiene un bloqueo, ¿no? Como le ha pasado a Macri y como le pasa a Alberto Fernández ahora. Pero que hay otros problemas, y fijémonos ahora un detalle que para mí fue crucial en estos días. Las coaliciones políticas, la Argentina nació con un bipartidismo, por lo menos a la democracia, hablo del 83 para acá, con radicales y peronistas. La fortaleza de un partido no es solo los méritos o las buenas épocas que se pueden construir a través de un liderazgo y ese partido, pensemos en Alfonsín y en Menem, ¿no? El gran dirigente radical y el gran dirigente peronista de los años 90. Porque el hombre, no nos gustan un montón de cosas, pero el hombre condujo al peronismo durante toda la década del 90. Y Oscar Parrilli, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, digo, un montón de políticos que luego constituyeron la identidad kirchnerista, que es una identidad antimenemista, formaban parte de ese partido. Eduardo Duhalde, Carlos Rucauf, digo, todos los hombres y mujeres preponderantes y de mayor responsabilidad institucional fueron parte de eso. Hubo excepciones sindicales y excepciones de los movimientos sociales y algunos dirigentes, Grupo de los Ocho, Hugo Moyano, Baldini, Pino Solana, Víctor de Genaro, pero no pudieron armar una alternativa ni rompieron al peronismo. El peronismo lo condujo Menem. Ahora, la conducción significaba poder hacer, diríamos, lo que pone a prueba la calidad y la solidez de un partido político es básicamente tragar sapos, ¿no? Es decir, poner a prueba la lealtad y la pertenencia partidaria. Alfonsín, a su radicalismo, al que hizo brillar en los primeros años de gobierno, al que le dio méritos que duran hasta hoy, juicio a la Junta, que se repiten, Congreso Pedagógico, ley de divorcio, primeros pasos para la conformación del Mercosur, etcétera, etcétera, democratización de la sociedad, lo hizo votar la ley de audiencia de vida y punto final, ¿no? Claro. La votaban con algunos, que yo, caso de Freddy Storani, que venía de la izquierda de los años 70, lo votaba tapándose la nariz. Y Menem, a ese viejo peronismo, a ese peronismo que atravesó los 70 trágicamente, los 80 en el llano, que eso lo hizo votar, por ejemplo, privatizaciones. Ahora, no se rompió, o sea, había una solidez. Hoy, me parece que la política argentina es una política concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. Casi que el bipartidismo argentino se da entre las fuerzas, digamos, de la provincia de Buenos Aires y las fuerzas de la capital federal, con línea y con contactos hacia el interior, es cierto, pero básicamente parece que es una pelea entre bonaerenses y porteños, y veamos que lo que tuvo que votar Alberto Fernández, con esto hago cierro, lo que tuvo que votar Alberto Fernández, que era indudablemente el mayor desafío, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no tuvo que armar una coalición ad hoc para que se vote. Entonces, a mí me interesa pensar que esta grieta es un modo de vivir la crisis, es un modo de atravesar el tiempo, es un modo de pelear por tener la razón, pero es un modelo político que no soluciona nada, que genera puro bloqueo, y que cuando había que generar una mínima solución, que era, vamos a decirle esto al acuerdo con el fondo, patear los plazos para adelante, porque no era ni más ni menos que eso, no fue capaz la coalición gobernante de sostenerlo, y vemos lo que está pasando hasta ahora, porque las consecuencias duran hasta, todo el mundo está poniendo F5 en la cuenta de Cristina cuando aparece la nueva carta, ¿no? Entonces, esa insustancialidad, digamos, que convive con la idea de que hay una grieta social, me parece que es uno de los temas a pensar y que es un modo de no ser tragado por la grieta, para no caer en ese espectáculo político, en la judicialización, en todos los efectos que produce, que, insisto, son modos de vivir la crisis y no modos de solucionarla. Bien. Martín, te hago una cortita. Sí.
porque Nacho Ruspuru está ansioso por preguntarte también, pero ya que metiste este tema, nombraste varios adjetivos y varios nombres de políticos, ¿sí? Uno no lo nombraste, uno de estos apellidos, pero sí me quiero quedar en uno de los adjetivos, que es la lealtad. Eh, y te quiero preguntar cómo ves posicionado a Massa, ¿sí? Que no lo nombraste. Massa es un político que pasó de ser casi un Milei que denunciaba hacia adentro del peronismo, ¿no? Digo, casi un Milei en el sentido de ruptura, ¿no? Sí. De disruptivo. Un político del sistema, era un político del sistema, hay que solamente mirar la trayectoria. Produce una rebelión exitosa en 2013, le gana en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo, y en 2015 mantiene los votos y parece ser el portador de un sector de la sociedad, diríamos la clase media, media baja, de los conurbanos, con su propia agenda, ¿no? Es decir, baja del mínimo no imponible, seguridad, en fin, lucha contra el narco, etcétera. Yo creo que Massa después, en sus 1000 juegos políticos, acercarse, alejarse de Macri, jugar a esto, jugar a lo otro, salir, ser casi el Moro contra la Cámpora y ahora volver, perdió muchísima credibilidad social. Los consultores dicen que la palabra ventajita es una palabra que a cualquiera se le dispara en la lengua, a cualquier persona, ponerle en un focus group, por decirlo así, se le dispara de la lengua cuando hablan de Massa. Yo creo que Massa es un hombre que ha perdido sociedad. Adentro de Massa no hay esa vieja sociedad masista, por decirlo así, que hubo, ese electorado que tuvo. Creo que ese electorado se fue a otro lado. Ese electorado está con Milei, se le fue a Vidal en el 2015, se fue para otros lados. Tal vez volvió al Frente de Todos en parte para votar y se volvió a perder. Entonces, yo creo que Massa lo que es un político profesional. Es un hombre que resuelve problemas. Es un hombre que en el minuto final del acuerdo con el fondo lo logró. Es un hombre que maneja el equilibrio. Es un hombre que tiene una relación más o menos estable con Máximo Kirchner y con Cristina. Hace equilibrio. Es un hombre, diría, es una arandela imprescindible del Frente de Todos. Ahora bien, si el kirchnerismo sueña que es su nuevo Alberto Fernández, yo diría que tienen toda la ideología de Massa y toda la historia de Massa sobre la mesa para no jugar a los desilusionados a los 15 minutos, ¿no? O sea, Massa, le decían, el amigo de la embajada, tiene más padrinos empresarios que padrinos políticos, ¿no? Daniel Vila, Daniel Haddad, en fin, Jorge, bueno, ya fallecido lamentablemente Jorge Brito, en fin, si los vínculos de Massa se saben, son públicos, Manzano, entonces, lo que no se puede jugar a la mentira, ¿no? Entonces Massa es eso. Hoy por hoy Massa es de una sola pieza, es eso que se ve. Entonces, si puede ser la alternativa, no va a estar Massa a la izquierda de Alberto Fernández ni de Martín Guzmán. Sépanlo de antemano y jueguen al juego sin engañar a la sociedad. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Nacho Ruspuru te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos hace menos de un año publicaste un libro que se llama ¿Qué hacemos con Menem? ¿Sí? Sí. Tal vez como forma de interpelar a la dirigencia política de los últimos 20 años, para quienes el turco sigue siendo una figura incómoda, prefieren borrarlo un poco de la foto. Ahora, hasta hace poco nadie o casi nadie reivindicaba el legado de él, pero ahora irrumpió en la escena una expresión política ultraliberalista, digamos en el sentido económico, no en el sentido de los derechos civiles, como la que encarnan Milei, Espert, etcétera, ¿no? Que no tienen ahora tapujos en reivindicar lo que fue Menem, Cavallo y esa década. ¿Por qué pensás que ahora sí hay gente que puede reivindicar ante la opinión pública una década tan nefasta para el país como fue la de los 90? ¿Qué cambió? Lo que pasa es que ahí vamos por partes. Primero, una corrección. El libro no es un libro mío. Yo fui compilador junto a Pablo Towson, con quien fui coautor de La Grieta Desnuda, de una serie de textos, diríamos, que tienen un corte generacional, que se preguntan por la década de los 90. Hace poco hubo un periodista, ni recuerdo el nombre, hace unos años, le había hecho una entrevista a Menem. La sensación que uno tenía es que para hablar con Menem era como que hablaban con el primer menemista. No hablaban con Menem, no hablaban con el político, no hablaban con el que, digamos, nos guste o no, fundó una época, sí. ¿no? Sí, entonces, a mí me parecía que sin ánimo de originalidad ni de erudición, porque hay muy buenos libros sobre Menem, hay cosas que han escrito, Vicente Palermo, Marco Novaro, es decir, hay un montón de cosas escritas
sobre esa década. Hay investigaciones, ¿no?, sobre los negocios de esa época. Se estrenó el año pasado una película que se llama Esquirlas, de Natalia Garayalde, en Córdoba, que cuenta la trama de la voladura de la fábrica militar en 1995. Es decir, es una década muy espesa, ¿no?, que es una década a la que mucha gente ya ha pensado. Pero ese lugar común de puro rechazo pareciera desligar a la sociedad, ¿no? Claro. Es otra cosa parecida, salvando muchísimas distancias, de lo que pasó con la dictadura, ¿no? Esa especie de yo no fui, yo no lo voté. Todos decían yo no lo voté. El yo no lo voté es un problema, porque Menem hizo todo con votos, y no con pocos votos, con muchos votos, con mayoría. Menem fue una máquina de ganar elecciones. Incluso diríamos que a su modo, nominalmente, ganó la última, la del 2003. Después se bajó a la segunda vuelta, pero sí, bueno, sí tenés razón. Pero digamos, está bien, pero obtuvo más votos, la sociedad no sabía ni quién era Kirchner. Kirchner llegó con lo justo de los votos del dualdismo, en fin. Entonces, digo, Menem es una persona y es una figura política, y es una década que merece ser revisada más allá de los lugares comunes. Y esa era nuestra apuesta, pero no construir una apología, una reivindicación tardía, una especie de realpolitik nueva, porque evidentemente hay un tema, como decía Milei, hay un tema en la Argentina, que está como ahora a flor de piel, que es la inflación. Tiene 1000 teorías, yo me canso de hablar con economistas que te explican una cosa de acá, una cosa de allá, es inercial, es por demanda, es por esto, por lo otro, monetarista, todo entra, es como si dijéramos, la Argentina es inflacionaria, como si tenemos los 4 climas, tenemos inflación, ¿no? Tenemos la costa atlántica. Entonces pareciera ser una especie de falla de San Andrés que no podemos suturar. Ahora, yo diría, Menem construyó 10 años de convertibilidad, 10 años o prácticamente, supongamos hubo casi una década de estabilidad, de que los precios no se movían. Se pagaron las consecuencias carísimas, seguramente los frutos de eso fueron los primeros 3 o 4 años. Ya en el 95, cuando reelige, de hecho hay un contrafáctico que dice, si él hubiera devaluado, la Argentina sería potencia, porque estaba completamente agotado, en una clásica argentina de enamorarse del instrumento, ¿no? Y entonces Menem decía, yo soy la convertibilidad. Ahora, hay que mirar los efectos sociales de la hiper. Es decir, ¿qué hace que Menem sea Menem? O sea, hay que mirar la Argentina de 1989, desplomada, sin reservas, con empresas del Estado, digamos, vaciadas o que prácticamente no funcionaban. Hay que mirar la Argentina de 1989, con el mundo, con la unipolaridad de golpe, ¿no? Con el contexto internacional, con lo que ocurría en los otros países cercanos incluso, ¿no? Cercanos o culturalmente, México, Salinas de Gortari, Brasil. Entonces, es necesario reponer la escena, porque ocurre esto, si no. Sí. Empieza a haber una especie de mito maldito de Menem en la generación de chicos y chicas que crecieron y solo conocieron el kirchnerismo y miran a su alrededor y ven 40% de pobreza, restricción externa, no pueden ahorrar en dólares, no pueden ir a un banco a sacar un crédito, y la Argentina es una máquina de picar, digamos, una máquina inflacionaria. Para esa generación, le decís 3 cosas en la década del 90 y viajan en el tiempo. Digo, para esa generación el status quo es el kirchnerismo. Es decir, el fuego contracultural del kirchnerismo contra Menem se apagó en el 2007, 2008. De hecho, cuando empezó el conflicto del campo, la narrativa antimenemista migró hacia la narrativa anticampo y después hacia la narrativa anticlarín, que también fue enemigo de Menem. Valga la cuestión histórica. Entonces, volver a Menem no es volver a reivindicar, no sé qué, es volver sobre un periodo histórico que, si no se piensa, incluso por el temor que muchos plantean, se puede repetir, ¿no? La grita desnuda, esta sí es de tu coautoría. Vos observás este fenómeno de la hiperpolarización que vos hacías mención al principio, ¿no? Ahora, ¿vos lo ves como algo muy propio de nuestro país o por el contrario vos ves que en alguna medida es una tendencia más general, digamos, a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Esto de no, eso seguramente. Pero digo, que el mundo tiene... la polarización política es como, le escuché decir a Luis Alberto Quevedo, es la ley de la gravedad de la política. Entonces, no es una novedad, no es que decís... Es cierto que en los 90, la política, vuelvo a los 90, pero para decir esto... la política estaba muy de acuerdo en una sola cosa, que era sostener la convertibilidad. Estaba muy de acuerdo. ¿Cómo ganó de la Rúa? ¿De qué se arrepintió Chacho Álvarez de no haberla votado?
Entonces, hagamos un poco de memoria histórica, ¿no? Es decir, Kirchner lo presentaba como el mejor gobernador. Lo digo, yo tengo absoluta simpatía con Kirchner, me pareció el mejor presidente. Ahora, no podemos borrar la historia, los trazos y eso. Entonces, ahí hay un punto. En los 90, la política está totalmente de acuerdo con sostener la convertibilidad, y eso fue como pinchando el globo de la política. En los 80 había una polarización. Y a partir de 2003, bueno, aparecieron los años de hegemonía kirchnerista, que tuvieron que ver en toda América Latina, en parte, para mirar lo internacional, con el boom de los commodities, ¿no? Entonces la Argentina creció, recuperó, digamos, se ocupó la capacidad ociosa, el precio de la soja voló, como el precio del gas, como el precio del petróleo, digo, como cosas importantes para Bolivia, para Brasil, para Venezuela, para Ecuador, para Uruguay, ¿no? O sea, y ese boom reubicó gobiernos con fuerza, reformistas, que recuperaron bastante al Estado, cada uno según lo que tenía. La Argentina era un país que ya había tenido Estado, a diferencia de Bolivia, por ejemplo. Entonces, y ahora sí, evidentemente, el mundo está, digamos, si uno mira la política de Estados Unidos, Donald Trump, digamos, o en España, el crecimiento de Vox, sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, en la Argentina tiene estas características. Yo creo que la política, el sistema político, hace mucho tiempo que le debe a la Argentina la solución de algún problema. Sí, totalmente. Martín, estamos súper cortos de tiempo. Te voy a hacer mi última pregunta. ¿Qué puntos de contacto hay en esta grieta, ¿no? de ambos extremos? ¿Qué políticas, qué negocios, qué relaciones personales se entremezclan entre estos sectores que se presentan a sí mismos como, ¿no? como contingentes, como tan opuestos? Bueno, evidentemente hay un modelo a partir de la crisis de 2001 que no lo movió nadie, ¿no? Que es, tras la crisis, pareciera haber un nuevo acuerdo social, no escrito, no dicho, no firmado, no una Moncloa ni nada de eso, que dice que la Argentina no estalle más, ¿no? Sí. Entonces, hemos logrado un estado de cosas desértico, pero que tiene instituciones. Digo, la Argentina cobra retenciones a las exportaciones, la Argentina tiene una base, una estructura de políticas sociales, ¿no? Reconocimiento de derechos. La Argentina tiene una especie de zigzag entre un perfil exportador que permite el ingreso de divisas y la ampliación de una por lo menos de una estructura industrial mínima que permita tomar empleo. Hay como, diríamos, hay un modelo de equilibrio tenso que no termina de romperla, y tal vez el que más lo quiso afectar fue Macri, y voló por el aire, ¿no? Fue un gobierno desastroso, generando otro, digamos, de nuevo el endeudamiento y todo eso. Entonces, hemos logrado un estado de cosas en muchos sentidos lamentables. ¿Cómo celebramos los 20 años del 2001? Fue un desastre, ¿no? Pero ¿cómo lo celebramos? Con los bancos vacíos. Pero no vacíos porque hay home banking, vacíos porque nadie va a un banco a nada. Hoy la economía pasa más por Mercado Pago y Mercado Libre que por un banco. ¿Quién te da un banco? ¿Qué te da un banco? En 2001 todo el mundo tenía los ahorros en el banco, créditos, millones de cosas. ¿Qué quilombo? Voló por el aire, una burbuja. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué logramos esto? Un negocio entre las LELIC, las bonificaciones, las cuentas sueldo. ¿Para qué entra una persona de clase media, pongamos, para poner un estereotipo, a un banco hoy? ¿A qué? A nada. A pedir un crédito tal vez para cambiar el auto, mirando de reojo a cuánto se le puede ir no sé, hasta el estacionamiento. Porque si mejora el auto lo tiene que sacar de la calle. El seguro, se le dispara. O sea, eso por ejemplo es también, ¿no? Entonces, hemos logrado una especie de orden tenso y un equilibrio dificilísimo, que es eso: políticas sociales, presión fiscal al campo, que me parece bien porque son lo que tienen las divisas, digamos, pero un modelo argentino así, que nadie crece mucho, que los que la tienen la siguen teniendo, es decir, que la desigualdad no se quiebra. Y entonces, en algún sentido, esa es la herencia de la crisis, que el país no estalle, le pusieron un disyuntor, no va a estallar, la gente no va a tener que ir corriendo a sacar los dólares porque no va a haber dólares, porque la gente va a tener problemas de que lo ejecuten porque no hay crédito, y así. Y así. Martín, 25 de abril, 19:30 horas, la política en tiempos de polarización, desafíos para el periodismo político. En Rodríguez 362 vas a estar, sede de la Fundación OSDE.
nos vamos a encontrar allí seguramente. Me encantaría verlos. Te mando un abrazo inmenso. Bueno.